Fíjese, el poder de su fuerza, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y es el que hace que la vida de Dios que está en nuestro espíritu se manifieste a través de este vaso de barro. Amén. Ahí tenemos que fortalecernos. Entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Y a veces nosotros hablamos muchas cosas, pero viene la situación a nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes proclamando la palabra del Señor? Primeramente tiene que ocurrir lo primero, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces, ¿la fortaleza dónde viene? A raíz de que ese poder que nos fue dado, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, pueda hacer que la vida de Dios que está dentro de nosotros sea una realidad. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Ese es el poder de su fuerza que nos fortalece, amén. Cuando su palabra es una realidad en nosotros. Entonces tomamos toda la armadura de Dios. Y como decía un hermano también, la armadura de Dios no es un casco, no es un escudo físico que uno toma, sino que son enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿No? ¿Cuáles son las enseñanzas doctrinales? Que somos una nueva criatura, que hemos muerto con Cristo, que hemos resucitado en novedad de vida, que nuestra naturaleza de pecado fue llevada a la cruz, fue crucificada, muerta, sepultada y nunca más se levantó. Esas son la armadura de Dios. Amén. Que Él pelea por nosotros la buena batalla. Entonces, cuando viene el día de la dificultad, el día de la prueba, nosotros agarramos esas enseñanzas doctrinales que fuimos acumulando, por decirlo de alguna manera, en nuestro espíritu, aquellas que se hizo un alimento para nosotros y proclamamos esa palabra en el día malo, amén. Y habiendo acabado todo, dice, estar firme. ¿Vio, hermanos amados? La situación, como ya habíamos aprendido, va a pasar. El momento difícil va a pasar, pero ese no es lo que nosotros tenemos que ver, sino cómo nos encuentra al final de la batalla. ¿Cuánto hemos resistido? ¿Cuánto hemos podido vencer por medio de su palabra, ¿no? Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Ahora dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pero fíjese, ¿cuándo vamos a estar firmes? Una vez que hemos pasado el tiempo de la prueba y nos hemos mantenido firmes. El tiempo de la prueba viene. Nosotros batallamos la batalla de la fe ahí. Logramos mantenernos firmes por medio de su palabra. Y ahora cuando se acabó todo y estamos firmes, ahora dice el apóstol, estad pues firmes. Ya ha pasado la prueba, ¿no? Ya ha pasado, ahora somos exhortados a mantenernos firmes, porque hemos pasado la prueba, amén. Ceñidos los lomos, ahora nos ceñimos. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo una realidad en nosotros. ¿Cuándo se hizo una realidad? Cuando pasamos por la prueba. Ahí pudimos sacar a luz lo que habíamos aprendido y nos hemos mantenido firmes. Ahora nos ceñimos los lomos con la verdad. Amén. No sé si pueden entender. Que puedan meditar en esto y que el Señor nos dé el entendimiento para que, viniendo el día malo, nosotros podamos estar firmes. Y ahí podemos decir que ya nuestros lomos están ceñidos. Amén. Con la verdad. ¿Por qué? Porque hemos pasado por la prueba y hemos salido aprobados. Amén, hermanos amados. Que Él siga bendiciendo. Amén. Amén.
sé si hay algún hermano más que quiera compartir. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Un Señor. saludo con la paz del Señor. No sé por qué estamos cansados. Gracias al Señor que pudimos llegar. No pensaba estos días que, bueno, creo que lo dije muchas veces, ¿no? En la radio, cuando hablamos así con Nico, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos tristes, ¿no? Cuando no tenemos algo, cuando tenemos alguna dificultad, algo, ¿no? Que viene, como decía la hermana, ¿no? Sino cuando la vida de Dios no se puede manifestar. Sí, Eso causa tanta tristeza, Sí. ¿no? Amén. Porque teniendo todas las herramientas, que la vida de Dios no se dé a conocer, es muy triste, ¿no? Pero no es como pasaba antes, que nos entristecía cuando fracasábamos, digamos, y teníamos que volver a empezar. No, que si no, desde ahí donde estamos nos levantamos y seguimos, Sí, ¿no? Y el Señor nos da victoria, ¿no? Siempre levantarnos, ¿no? Muchos hermanos que han hablado con nosotros durante todo este tiempo, ¿no? Terminan yéndose de la iglesia precisamente por eso, no, pero es que no puedo vencer esto, no puedo, y fracasan y creen que no pueden seguir, Amén. pero la gracia trae eso, Sí, ¿no? Señor. Que podemos seguir adelante, ¿no? Que nos Amén. podemos levantar, sacudirnos el polvo y mirábamos una carrera que, bueno, siempre lo repite, ¿no? La hermana, mirábamos una carrera en que una de las chicas se cayó y se levantó, se sacudió así, siguió corriendo y ganó la carrera, ¿no? Y así es para nosotros también en esta gracia, ¿no? Así sea algo chiquitito en que no podamos todavía alcanzarlo, o bueno, en Cristo lo hemos alcanzado todo, ¿no? Pero que la vida de Dios no se manifieste, no importa, seguir intentándolo porque se va a manifestar, la vida de Dios Amén. sigue saliendo. Amén. Allá hicimos el contrapiso así, salió una ramita así, la vida se sigue manifestando, ¿no? Así sea un poquitito, y en el horno también, en el horno de barro que hicimos adentro también, en la estufa, salió una ramita así y mirábamos, ¿no? Que entre medio no de la tierra, sino del cemento, salía una ramita, y así es la vida, ¿no? La vida de Dios en nosotros, ¿no? Gloria a Que Dios. el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Amén. Amén, Gloria a hermano, Dios. gracias le damos al Señor por todas estas Amén, cosas. gloria a Dios. Y hoy, mientras mi esposa hablaba, pensaba en esa palabra que dice, no es del que corre ni del que lucha, dice, sino del que Dios tiene misericordia. ¿No? Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y entonces Él va produciendo que esta vida se manifieste en nosotros, vaya produciendo la transformación y se manifiesta en nosotros. Y así otros la van viendo. Y van siendo producidos, van siendo provocados a lo mismo. Gracias. Por eso dice Hebreo 10:24, dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero gracias al Señor que la vida que está en nosotros y el Espíritu Santo nunca nos van a llevar fuera de la congregación, ¿no? De aquel redil donde el Señor nos hizo parte, donde nos trajo a sí mismo. Damos gracias al Señor, hermano. No sé si la hermana Romero quería compartir algo. No, ya que sigo para. Gracias. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas, les Amén. saludo con la paz del Amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Agradecer al Señor por haber llegado, ¿no? Agradecer al Señor por las fuerzas que Él nos da, ¿no, hermanos y hermanas? Amén, gloria a Dios. Amén. Nada Gloria a no Dios. depende de nosotros, todo proviene del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Agradecida al Señor por Gracias, eso. Jesús. Y estaba, ¿no? Ahí en Hebreos lo que se compartió, ¿no? En la semana, hablaba sobre la disciplina, ¿no? Agradecida al Señor por esa palabra, también muchos a veces no soportan la disciplina también, ¿no? Entonces se van de la congregación, todo, pero dice el Señor, si no nos disciplina seríamos bastardos, dice, ¿no? Entonces el Señor quiere lo mejor para nosotros, es como nosotros, como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Amén, amén. Entonces nosotros disciplinamos a los hijos también, ¿no? Amén, sí, Porque sí. están equivocándose. Siempre primero yo me acordaba, ¿no? de mi papá, pero él nunca, a cada rato nos golpeaba, pero nos iba advirtiendo, hijo, estás haciendo mal, hija, 2 veces. Ya en la tercera ya nosotros sabíamos, porque él ya entraba con la disciplina, era una disciplina gruesa que directamente no venía y era por nuestro bien. Pero en ese momento por ahí no entendíamos, por ahí decíamos, mi papá, mi mamá no me quiere, me pegan mucho, ¿no?
pero papá y mamá querían lo mejor para nosotros. Ahora hemos entendido, ahora agradecemos. ¿Cuánto más dice al Padre no vamos a agradecer, no? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Dice ahí en Hebreos 12:7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ves? Es lo importante, ¿no? También para nosotros también, ¿no? A nosotros también, para que nosotros podamos, ¿no? Siendo papás acá en lo terrenal, podemos también, ¿no? Disciplinar también. Si dejamos hacer lo que ellos quieren, todo les va a ir mal también a nuestros hijos, ¿no? Entonces siempre nosotros los papás queremos lo mejor. Dice, por parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice, Amén. ¿no? Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. 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 Agradezco también al Señor, ¿no? Por ahí también yo no entendía mucho, ¿no? Por ahí hacía por ahí una mezcla, pero gracias al Señor también que por ahí también, ¿no? Yo sé que el Señor también me disciplinó, estuve en silencio también todo eso, pero era por mi bien también. Ahora agradecida al Señor por todo eso. Amén, hermanos. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Rogelio. Amén. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Le voy a pedir al hermano Jesús que levante la ofrenda en esta tarde, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le damos al Señor. ¿Quién da con alegría, lo sabes? Vamos a cantar un coro. Tienda con alegría como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Tienda con alegría como el sol brillará y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Bendice a tus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Gracias, amado. Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Gracias. Así como estamos, vamos a recibir al pastor Gracias, esta Señor. tarde. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias le damos al Señor. Gracias. Gracias al Señor por lo que estamos. Amén. Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, a nuestra hermana Mari de Mirador, al hermano Palazzo. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Y bueno, hermanos amados, estamos mirando el libro de Josué. No, estamos en el versículo 41, ¿se acuerdan? Donde ahí había una ciudad que se llamaba Mesera. Y Mesera significa inclinar la cabeza. Amén. Que nosotros para servir a Dios tenemos que inclinar la cabeza, ¿no? Gloria a Dios. ¿No? Y eso habla de que nosotros reconocemos todas las otras ciudades. No, Naama, ¿no? Que significa agradable,
Bet Dagón, casa de pez, Geredot, un redil, y bueno, y así, ¿no? Pues reconocemos todo lo anterior. Y inclinamos la cabeza porque reconocemos que Dios, para poder usarnos en la obra, necesita un carácter que ha sido formado por medio de la palabra, por medio del fuego de la prueba, ¿no? Porque eso también pasamos por ahí, ¿no? Y sabemos que todas las cosas que nos ocurren, nosotros reconocemos que nos ayudan para bien, ¿no? Entonces así podemos servirle a Dios, pero si viene una lucha, una prueba y entonces yo en vez de declarar estas cosas, ¿no? Que todas las cosas ¿cómo dice? Nos ayudan a bien. Si no estoy capacitado para decir eso, entonces no puedo servir a Dios. No, que el Señor nos ayude, ¿no? Entonces fíjese qué maravilloso. Pero inclinando la cabeza, habla de la sujeción también, ¿no? Sujeción a ese gobierno de Dios que está en la iglesia. Uno tiene que sujetarse y la carne no quiere sujetarse. Ese es el motivo por el cual muchos hermanos y hermanas se han ido, porque no pudieron permanecer por el hecho de que se le demandaba la gracia, ¿no? La gracia le demanda espíritu, alma y cuerpo para servir a Dios, mire usted. Y hasta que eso no es una realidad, la persona no está preparada para servir. Entonces Dios nos prepara, Dios nos mete en el fuego, Dios nos mete en la rueda, encima de la rueda nos va dando la forma, ¿no? Y bueno, y nosotros inclinamos la cabeza, como lo hizo Nabucodonosor, ¿vio? Rey de Babilonia, que él hasta que no inclinó la cabeza, levantó la cabeza al cielo y reconoció, ¿no? Que Dios era el único Dios, ¿no? Y que Él era el Dios creador de todas las cosas. Él no fue restituido a su trono, no pudo reinar. Ahora vamos a seguir con estas ciudades que vienen. Nosotros vamos a apreciar lo que nosotros tenemos en Cristo, ¿vio? Eso es lo que vamos a apreciar, lo que tenemos en Cristo. Y más claramente vamos a entender un poco lo que Pablo decía en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 6, ¿no? Que muchas veces el mismo Pablo no lo explicó él, porque él dice así, dice: estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios, ¿no? Y más en el segundo solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, el cual es figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrece presentes y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que servía a ellos, servía con ellos. Bueno, y después usted puede seguir, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros allí, ¿no? El primer tabernáculo, eso lo podemos leer ahí ya lo leímos en el capítulo 9, versículo 6 de Hebreos, ¿no? Y el primer tabernáculo recalca a Cristo, ¿no? En el primer tabernáculo, ahí lo podemos ver, el lugar santo de más afuera. Luego el segundo 3 adelante, más señala la entrada en el segundo tabernáculo o el lugar santísimo. Los últimos 3 muestran la realización de bendición que ha sido otorgado por ella a nosotros. Entonces lo que vamos a ver ahora nosotros, lo que nosotros hemos recibido por medio de lo que Cristo hizo, ¿no? Alabado sea el Señor. Y esto lo recibimos nosotros para poder fortalecer lo anterior.
Porque todo acá nos lleva a dos cosas, nos lleva a alabar a Dios y nos lleva a servir a Dios, ¿no? Porque la heredad es de Judá, alabanza. Y vimos que Dios nos sirvió y todavía nos sirve, ¿no? Porque Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, y ahora también nosotros tenemos que ver, para poder servir a Dios, lo que tenemos en Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, la primera, en el versículo 42, ahí en ese versículo habla de Libna, que ya lo hemos visto esto, ¿no? Ya hemos llegado a la interpretación de Libna, que representa pureza, ¿no? Y esto ciertamente que recalca la separación del mundo, de la carne, del pecado. Entonces nosotros hemos sido hechos puros, ¿no? Nos hemos vestido, ¿no? Por medio de la justicia de Cristo. Y nosotros tenemos que mantener esa pureza, esa blancura, ¿no? Viviendo en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, ¿no? El Espíritu se ocupa de eso, de llevarnos, de conducirnos por el camino de la santidad y de la perfección. Por eso se nos lleva a nosotros a vivir en el Espíritu, siempre, como en el capítulo 8 de Romanos, sabemos eso. En el capítulo 16 de Levítico, ahí se nos habla de una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al santuario, no con los vestidos de gala o de gloria o de hermosura con el cual él se aparecía al pueblo, sino que él entraba con un simple vestido blanco, ¿no? Que era lino fino, ¿no? Entraba con ese vestido y eso nos hacía ver a nosotros la justicia divina, es decir, que nosotros para servir a Dios, nosotros lo tenemos que hacer a través de la justicia, ¿no? Divina que hemos recibido. Es decir, tenemos que ser limpios de pensamiento, de sentimiento, y en dirección tenemos que ser puros, tenemos que ser limpios nosotros. Eso habla de la justicia de Cristo en nosotros. Si nosotros tenemos pensamientos, ¿no? Que no son puros, como hablábamos, ¿no? sobre cargar en nuestro corazón rencor, amargura, ¿no? Desconfianza o racismo, como le decíamos, entonces no podemos servir al Señor así. No, porque para poder servir al Señor lo tenemos que hacer con Libna en nuestro poder, con la blancura, con la justicia de Cristo en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto es maravilloso, y nosotros sabemos que no tenemos que pelear por Libna, no como en el pueblo de Israel, sino que Libna ya se nos fue dado a nosotros, como parte de nuestra posesión, ¿no? Alabado sea el Señor. Lo que nosotros tenemos que mantener, esta blancura, tenemos que mantenerla viviendo en el Espíritu, rindiéndonos al Señor, ¿no? Y la justificación es una vestimenta simple, sencilla. No muestra hermosura, ¿no? La gloria del sacrificio de Cristo, sino que eso simplemente es una manera de presentarnos para el servicio, ¿no? Se tiene que entender profundamente esto, porque no se puede servir a Dios de cualquier forma, ¿no? No podemos servir a Dios con odio, con rencor, con malos pensamientos, malas intenciones. Eso no se puede. Dios no acepta ese. Es como presentar un sacrificio imperfecto o defectuoso, un cordero o un chivito,
defectuoso, ¿no? Y el Cordero tenía que ser perfecto, y nuestro servicio tiene que ser perfecto. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros, ¿no? Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, si hay amargura, hay rencor, hay odio o hay malos pensamientos, nosotros tenemos que decir, Señor, imagínense que si tuviéramos que presentarnos con eso en el lugar santísimo, no, caeríamos muertos. No podíamos hacerlo. Por eso esto del himno es muy importante para la vida de servicio, ¿no? Tenemos que mantenernos puros. Cuando viene un mal pensamiento, no hacerse uno con esos malos pensamientos, sino llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y todo depende de la absoluta justicia divina, todo depende del sacrificio de Cristo. Nuestra justicia está en lo que Cristo hizo, ¿no? Esa es nuestra justicia, y esa justicia se tiene que manifestar. Y esa justicia no se puede manifestar en nosotros de otra manera que no sea una justicia perfecta, porque es la justicia de Cristo, ¿no? La que se tiene que manifestar a través de nosotros en la vida de servicio. Nosotros servimos al Señor como sacerdotes, ¿no? Como sacerdotes, no intercediendo por los hermanos, pero sí llevándolo a los hermanos al conocimiento del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, porque para servir a Dios tenemos que aproximarnos a Dios. Tenemos que estar cerca de Dios. No podemos servir a Dios en la distancia. Tenemos que servir. Es como cuando usted sirve a una persona, tiene que ir a donde está la persona para poder servirla. Si nosotros decimos que servimos a Dios, tenemos que estar cerca de Dios, ¿no? Y no puedo estar cerca de Dios sin esa justicia que Cristo obró por nosotros, sin esa pureza de pensamiento, sin esa pureza de intención, ¿vio? Porque muchas veces la intención que nosotros tenemos no es buena, no es pura. Entonces fíjese lo delicado que es servir al Señor, ¿no? Debo mantenerme puro, debo mantenerme limpio. Y nosotros relacionamos todo eso con el adulterio, con la fornicación, con el robo, con la mentira, que también tiene que ver. Pero eso se ve, pero hay una impureza interior que no se ve, los malos pensamientos, las malas intenciones, el rencor, el odio, todo eso no se ve, porque la persona lo puede disimular perfectamente. Y los hermanos muchas veces tienen todo eso en el corazón y quieren servir a Dios. Y no se están dando cuenta que para servir a Dios hay que estar cerca de Dios. Y no se puede estar cerca de Dios sin la limpieza, ¿no? Entonces por eso tenemos que sufrir la santificación. La santificación es algo que nos va puliendo a nosotros, que nos va limpiando, que nos va separando a nosotros. Fíjese, hermano, ¿no? Lo delicado que es servir al Señor. Por eso, aquel que es santo, santifíquese más todavía, dice, ¿no? Y aquel que es justo, practique más la justicia. Fíjese, yo no me quiero apurar en salir del himno, porque es tan hermoso eso. Y el diácono, ahí eso tiene que llevar en cuenta eso. ¿No? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿A quién estoy sirviendo yo? A Dios. Para servir a Dios tiene que estar cerca de Él. No puede servirle a la distancia. Tiene que servirle donde Él está. Él está en la iglesia. Él está en nuestro espíritu. Dios como vida en nuestro espíritu. Y entonces, ¿usted cree que Dios no conoce lo que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la intención que hay en nosotros cuando le servimos? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como Pablo le decía a Timoteo. No, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, fíjese, para servir al Señor. Es algo delicado, es algo muy delicado el servicio a la obra de Dios, porque le estamos sirviendo al Señor, ¿no? Aquel que es santo, 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 ¿no? Aquel que no se contamina con el mal, no puede Él ser uno con el mal, con el pecado. Entonces,
A tal grado tenemos que llegar, hermano, para poder servir a Dios, sí. A tal grado tenemos que llegar. Pero para mí todo está en la intención, ¿no? En la intención con que nosotros hacemos las cosas. Ahora, si nos miramos humanamente, exteriormente, no vamos a encontrar una perfección. Pero nosotros, en nuestro interior, nosotros tenemos que encontrar esa perfección, ¿no? Tenemos que identificarnos, ¿no? Cada día tenemos que parecernos más a Dios. Cada día tenemos que parecernos más a Jesús en su humanidad, ¿no? Él no tuvo ninguna mala intención con nadie, el Señor Jesús. Y eso se puede hacer, sí, se puede lograr, pero cuanto usted más se consagre, cuanto usted más se rinda al Señor, más solo usted va a quedar. Más solo con su Señor, con el Señor, sirviéndole al Señor, y el Señor le va a guiar. Y entonces, porque esto es lo que el blanco vestido recalca, la misma verdad, ¿no? Y todo era tipo de la absoluta santidad de Cristo, ¿no? Todo era tipo de Él. Ahí vamos a leer en el capítulo Hebreos 7:26. Alabado sea el Señor. Espero que usted esté inclinando el oído. No incline el oído al pastor Encina, incline el oído a la palabra de Dios. ¿No? Gloria al nombre del Señor. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Vio? Apartado de los pecadores. Entonces fíjese, este sumo pontífice, que era sumo sacerdote, él servía a Dios y a los hombres, porque él servía a los dos lados. Pero dice que cuando servía no nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Nosotros, ¿cómo le convenimos a los hombres? ¿Cómo le convenimos a Dios y cómo le convenimos a los hombres? ¿No? Como Jesús, tenemos que ser como Jesús en su humanidad. ¿No? Dice, convenía, santo, separado, ¿no? Apartado del mundo, apartado del reino de las tinieblas, apartado del pecado, apartado de todo aquello que está ligado con la muerte. Somos santos, inocentes, ¿no? ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿Inocente? Sí. Inocente. Sí. Es decir que no había ni una mancha en su carácter. No se lo podía culpar de nada. Y ahí está lo que dice Pablo: el hombre espiritual no es juzgado de nadie, sino que él juzga todas las cosas. No es juzgado de nadie el hombre espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y eso tiene que estar, ese deseo tiene que estar en nuestro corazón para poder servir al Señor. Tal vez no lo veo, eso, ¿no? En mí, pero está el deseo. Señor, yo quiero para servirte. Yo anhelo, Señor. Deseo ardientemente para servirte. Señor, quiero ser como tú serviste al Padre, así yo quiero servirte a ti. Inocente, fíjese. Limpio, fíjese, limpio. Esa palabra tendríamos que buscar en el griego, ¿no? Una persona limpia, yo interpreto una persona que no se relacionó con ningún tipo de suciedad, que mantuvo. Hay personas que se mantienen siempre alejados de todo lo que es suciedad. A mi hijo le cuesta mucho ensuciarse las manos. Él cuida mucho sus manos, ¿no? Y cuando me ve a mí agarrando alguna herramienta ya se va, ¿no? Se va porque ya sabe que yo me voy a ensuciar todo. Pero él cuida sus manos, uno de mis hijos. Y a mí me encanta eso, ¿no? Yo digo, este no nació para ser mecánico, ya sé, ¿no? Bueno, pero es una manera limpio, apartado de los pecadores. No en el sentido para salvarlos, sino para hacerse uno con los pecadores, ¿no? En ese sentido, ahí en el capítulo 4, versículo 15 podríamos leer. Tengo una referencia acá.
4:15. Vamos del 14, Nico. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese, hermano, fíjese. Y así tenemos que nosotros desear, no gritarlo eso, no desearlo en nuestro corazón, en silencio. Nosotros tenemos que desear estar limpios siempre delante del Señor, es un deseo, ¿no? Nunca jactarnos de eso, sino es algo interior, es algo interior. Yo cuando leía la Biblia, muchas veces me pasó que yo veía que las cosas que leía estaban en mí. Había cosas, pasajes bíblicos que ya estaban en mí, eso ya, ¿no? Pero yo veía que no estaba en otros. Y yo decía, ¿por qué están en mí y no están en otros? Y bueno, pero muchos pasajes de lo que leía en la palabra ya se había hecho carne en mí esas cosas, ¿no? Y a mí me ponía feliz, porque cuando veía que lo que la Biblia demandaba, eso ya estaba en mí, entonces eso me hacía feliz, me ponía feliz a mí, contento estaba, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos va capacitando para una vida de servicio, ¿no? El servicio a Dios, después al hombre, primeramente a Dios, ¿no? Si queremos servir primeramente al hombre, que eso es lo que se nos enseñó en la legalidad, y después a Dios, eso no es el orden correcto, sino que primero servimos a Dios, ¿no? Y después al hombre. Y lo tenemos que hacer apartado de los pecadores, ¿no? Y los pecadores no son aquellos solo que están allá en el mundo, sino que hay pecadores dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia local, a eso me refiero, ¿no? Porque en la iglesia universal no hay pecadores ahí. Pero en la iglesia local sí. Y entonces tenemos que apartarnos de ello. Y a eso tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que nosotros tenemos que separarnos de todo aquel que dice ser hermano. Eso es 1 Corintios 5, creo que es. En el versículo 8, 9. Sí, Nico. Dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Fíjese, terrible el apóstol Pablo, ¿no? Y eso el Señor nos da a entender, ¿no? Le amonestamos, no quiere ceder. Le amonestamos de nuevo, no quiere ceder. Y bueno, llamamos a un hermano que nos acompañe. Y si no quiere ceder, bueno, hay que dejarlo. No tenerlo como enemigo, por supuesto, porque Él es salvo por la sangre, por la fe en Jesucristo, pero no juntarnos con Él. No hay que juntarnos con esa persona. Porque el Señor no lo hizo así. El Señor no se juntó con los pecadores, ¿no? Entonces, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Bueno. Ahora, ¿cómo le convenimos nosotros a Dios? De la manera que Jesús fue. Como si Él sirvió a Dios, nosotros servimos a Dios, entonces tenemos que ser como Jesús fue. Pero también tenemos que ser así delante de los hombres. Porque si no, no somos ninguna ayuda a los hombres. Porque muchos hermanos, hermanas, predican la palabra de Dios, pero no reúnen estos requisitos, no mantienen al himna, no se posesionan el himna, ¿no? en la blancura, sino que ellos todavía el himna está en las manos del cananeo, del mercader, todavía está ahí en las manos de ellos,
Y ellos mismos están ahí, en las manos del mercader, siendo que están en la mano del enemigo, y quieren servir a Dios, pero no lo pueden hacer correctamente porque no lo hacen de la manera en que Jesús lo hizo. ¿Se entiende, verdad? Amén. Y es triste eso. Ahí está el fracaso, ¿no? El fracaso de los hermanos, de las hermanas que creen que sirven al Señor, pero no sirven al Señor, ¿no? Se engañan a sí mismos. Creen que hablando solo la palabra, con eso es suficiente. No es suficiente hablando la palabra. Hay que manifestar una vida, hay que manifestar un carácter, hay que alcanzar el corazón de Dios. David dice que tenía el corazón de Dios, ¿no? ¿Y qué querrá decir? Él tenía el sentir que Dios tenía. Y así nosotros, y después llegó a ser rey de Israel, fíjese. Y así nosotros tenemos que ser, pero es demasiado, pastor. Y bueno, es así cuando tenemos deseo y anhelo de servir al Señor. Yo quise servir al Señor desde que entré a la iglesia. Yo no esperé, Dios no puso eso. Desde que entré a la iglesia yo quise servir al Señor. Y a los hermanos, por supuesto. Trabajaba mucho en las casas de los hermanos. Antes no me quedaba nunca, bueno, en mi casa no. Siempre estaba visitando a algún hermano, hablando con uno, hablando con otro, siempre, pero mi corazón, ¿no? Iba siendo transformado. Yo veía mi sentir, mis pensamientos. Había cosas que no podía vencer, porque muchas cosas no podemos vencer sin la gracia, ¿no? Pero la intención y el deseo en mi corazón siempre estuvo. Entonces, ahí está el Señor, ¿no? El Limna, intercediendo como sumo sacerdote, ¿no? Y era sobre el sacrificio, ¿no? De Cristo, ¿no? Porque Él se sacrificó por un pueblo que no le amó, que fue Israel, no le amó, no le dio el valor. Israel no le dio el valor que Cristo tenía. Jesús, donde Él entraba, Él perturbaba, porque era un hombre irreprochable, no se lo podía acusar de nada. Él, con su persona, trabajaba en la conciencia, ni hablar, Él no hablaba, Él trabajaba en la conciencia de los demás. Si alguien quería ver la santidad, la podía ver en Él. Si alguien quería ver la justicia, lo podía ver en Él. Todo lo que... Y cuando Él estaba presente, ellos se sentían acusados, sin que el Señor abra la boca. ¿No le pasó a usted cuando usted va a un lugar y ya los hermanos es como que se sienten incómodos, ¿vio? Entran y salen, no se pueden quedar sentados en la silla escuchando, ¿no? Es más importante para ellos hacer el asado que escucharlo a usted. Y uno no fue a comer asado, uno fue a hablar de la palabra. Pero la incomodidad, se sienten incómodos, ¿no? Por fin se fue, gracias a Dios que se fue. ¿No le pasó a mí? Me pasó, me pasó esas cosas. Entonces, eso habla de la santidad que hay en nosotros, de la pureza que hay en nosotros, de la blancura que hay en nosotros. No nos rechazan a nosotros, rechazan lo que está en nosotros, lo que está desarrollado en nosotros. Nosotros estamos en Limna, ¿no? Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo, decía el hermano Spring, ¿no? Y es así como él dice, somos la justicia de Dios. Y si somos la justicia de Dios, entonces tenemos que manifestar lo que Jesús manifestó. Exactamente lo que Jesús manifestó, ¿no? Un celo por las cosas de Dios. El celo de tu casa me consume. Ahora el celo de tu cuerpo me consume, ¿no? De la iglesia, ¿no? Vamos a leer ahí en Hebreos 10:14. Porque por medio de esta santidad que Él alcanzó, Él entró en el cielo. Ahí entró el Señor, ¿no? Para interceder por nosotros. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda. Sí, amor.
10:14. Sí, amor. Perdón, estaba leyendo otra cosa. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Vio? Y Él entró en el cielo ahí. Y Él ahora está con su blancura, con su pureza, ¿no? Con su santidad. Él está ahí intercediendo por nosotros. ¿Y será que Dios responderá a su intercesión? Por supuesto. Él es el sumo sacerdote. Él puede interceder por nosotros, porque en Él no hay una mancha. No hay una mancha que desapruebe su intervención en favor de nosotros. Nada. Él es tan puro y tan santo como Dios mismo. Gracias, Señor. Entonces su oración el Padre escucha. Gracias. Ahora nosotros intercedemos, oramos por un hermano que está enfermo, por un hermano que está endemoniado. No, difícil, porque un hermano no puede estar endemoniado nunca, ¿no? Pero que está perturbado, que el enemigo lo tiene aprisionado, oramos. Y entonces Dios responde la oración. Y entonces, ¿qué dice eso? ¿No? Que nosotros estamos vestidos de blancura. Para que Dios pueda escuchar nuestra oración, tiene nuestra intercesión, mejor dicho, porque estamos intercediendo en favor de otro, nosotros tenemos que estar en limna. Tenemos que mantener una pureza, ¿no? Como la que tenía el Señor. Fíjese que Él oraba por los enfermos, Él oraba por los leprosos, Él oraba por los ciegos, Él oraba por los paralíticos, Él oraba por los enfermos, ¿no? Y Él decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Y nosotros no tenemos esa seguridad. ¿Será que Dios me va a oír? Decimos así: ¿será que Dios me va a oír? No, porque no estamos seguros de la blancura, de la pureza, ¿no? De la justicia. No nos vemos nosotros nos vemos más en nuestros pecados. Tenemos más conciencia de nuestros pecados, de nuestras fallas, ¿no? Y tendremos que tener más conciencia de lo que nosotros somos en Cristo. Amén, gloria a Dios. De lo que nosotros somos en el Señor, de eso tenemos que tener conciencia, ¿no? Y nosotros oramos por los hermanos y vemos la respuesta a la oración que hemos hecho. Fuimos intercesores y eso nos indica, ¿no? Que la justicia, ¿no? Que somos realmente la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios no puede dejar, dice que antes que vosotros pidieran, Él ya va a responder. Pero el servicio, yo voy a esto, ¿no? El servicio que Jesús hoy hace, ¿no? Como sumo sacerdote, tiene la base en la justicia que Él alcanzó, ¿no? En la obediencia extrema que Él manifestó hacia el Padre. No es así nomás, ¿no? Si fuera así nomás, hermano, entonces, por eso, como no se entienden estas cosas, no se manifiesta en la iglesia el poder que hay en esta nueva vida que hemos recibido. Porque en esta vida hay mucho poder, muchísimo. Si yo digo que en el diablo hay tanto poder, ¿no? En la muerte hay tanto poder, ¿no? En la muerte y en el diablo y en el mundo hay tanto poder. Y en Cristo hay mucho más poder que en estos tres juntos. Amén, Pero sin gloria a embargo Dios. se ve el poder de los otros, pero el poder de Cristo no se ve. Eso es debido a que muchos no ven que son la justicia de Dios en Cristo, o que Cristo obró para nuestra justificación. Y eso es lo que significa limna, blancura, ¿no? Por eso cuando a usted le vienen malos pensamientos, deséchelo. Gloria a Dios. Deséchelo, no te lo recibo. No importa de dónde venga y para quién venga. No, Señor, no lo recibo. Con Cristo estoy juntamente, tengo la mente de Gloria a Cristo. Dios. Hay tantos versículos que tenemos. Por eso hablaba mi esposa de la armadura. Nosotros tenemos que ponernos el escudo de la fe, que son las doctrinas que hemos aprendido para poder estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén, hermano. El Señor bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a seguir con esto el día sábado. Gloria a Dios. Cortito y sabroso. Gloria al nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria a Dios.
Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar orando por la hermana Estela, que está de viaje, creo, ¿no? Está de viaje la hermana Estela. Muchos van a viajar estos últimos tiempos. No, se van a ir de vacaciones. Y bueno, nosotros acá solitos, Gracias. con el Señor. No, pero los queremos a los hermanos. Amén. Los vamos a extrañar. Sí, Señor. El Señor bendiga a la hermana Estela y bendiga su viaje, porque había paro de colectivo de corta y larga distancia. Amén. Espero que lo haya podido tomar, ¿no? El Señor bendiga. También que el Señor bendiga a los hermanos en Bolivia, a la mamá de nuestra hermana Rosemary, todo lo que el Señor bendiga grandemente aquella obra, ¿no? El Señor bendiga. Y bueno, la hermana Mari del Mirador también, que no sé si tiene que operarse. Yo creo que no, que si ella se levanta en fe no se va a operar. Amén. Dios le va a libertar. Amén. Bueno, sí, amada hermana. Ya que están pidiendo para que ore, yo también voy a pedir respaldo de oración porque voy a un lugar donde hay muchos jóvenes que necesitan están en la droga, y un montón de cosas, ¿yo vio? Sí, Porque siempre Dios nos da oportunidad. Entonces, bueno, para que estén respaldando siempre los hermanos, para que esa palabra de Dios pueda también tocar aquellos corazones y transformar esas vidas, ¿no? Porque ahí se mueven muchas cosas del enemigo también en esos lugares, ¿vio? Gracias, Señor. Para que siempre se estén acordando los hermanos. amén, amén, Los hermano. días sábado, domingo, que estén siempre respaldando, porque siempre el Señor tiene ahí los creyentes que están descarriados también. Amén, amén, Yo ya me hermano. encontré con jóvenes así que están en esos lugares, pero están lejos de las cosas de Dios y caen en la droga y en otras cosas, ¿vio? Amén. Entonces, para que el Señor me ayude, me respalde también, me ayude también, porque siempre te nos van acordando ustedes. Amén. También pido oración para que pueda ir a ver a mi hermano Rodolfo y a mi hermano Gustavo. Estoy siendo impedido para ir ahí. Que el Señor produzca en mí el deseo, el anhelo de poder ir a ver a mis hermanos. Amén, hermano. Gracias te damos, Padre, Gracias, Padre. por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, alcanzaste una justicia, Amén. Señor, que no puede ser cuestionada, Gracias, Señor. Aleluya. Porque tú nunca pecaste. Gracias. Jamás, ni con un pensamiento has pecado. Y tu servicio al Padre fue perfecto. Amén, aleluya. Señor, tú fuiste apartado del pecado, Señor. Tú te apartaste, no de los pecadores, pero sí del pecado, Señor. Nunca fuiste, Señor, aliado de ninguno que estuviera en esa condición, Señor. Oh Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias porque Él, Señor, te obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, gracias. Que podamos entender, Señor, la necesidad en nuestra vida de mantener la pureza, la limpieza, de buscar más la santidad cada día, Señor. Señor, en nosotros mismos, Señor. Ayúdame, Señor, primeramente a mí, Padre. Y bendice a nuestra hermana Estela, que está de viaje. Acompáñala donde ella está yendo. También por nuestra hermana Norma, que va a ir a ese lugar. Úsala para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Lo declaramos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado.